Bien, si les parece, comenzamos ya la última sesión en la que tengo el placer de presentar a Pierre Swigers, que es profesor emérito en la Universidad Católica de Lovaina. He de presentarlo hoy, en primer lugar, como amigo y colaborador del profesor Gómez Asencio, y he de decir igualmente que su magisterio en Salamanca ha sido continuado gracias a Pepe Gómez Asencio entre los hispanistas de nuestra universidad y, no lo olvido, en alguna ocasión también en el propio Departamento de Filología Francesa. Pierre Swigers pertenece en la Universidad de Lovaina a dos institutos. El Instituto Lectio, sobre la transmisión de saberes, y el Instituto para la Herencia Cultural. Y son estos términos amplios los que convienen, creo, a su ingente producción científica de casi 800 publicaciones, porque como historiador de las ideas lingüísticas creo que es un historiador del pensamiento a secas. En primer lugar, en el marco de la historiografía lingüística, su saber y su erudición enciclopédicos tienen dos rasgos para mí sobresalientes: su claridad científica y su generosidad intelectual, que a tantos nos ha iluminado. Y en segundo lugar, de su orientación transdisciplinar, de aquello que va más allá de la conjunción de disciplinas. Dan cuenta algunos de sus últimos trabajos. Uno, el mito de Babel, sobre el origen de la palabra dispersada. Dos, cruce de caminos en las ideas lingüísticas, tipografía, prosodia, pragmática y lingüística hermenéutica. Y tercero, lingüística misionera y circulación del saber. Un placer poder agradecerte tu trabajo científico esta mañana y presentar tu ponencia de clausura en homenaje al profesor Pepe Gómez Asencio sobre las gramáticas del español de Flandes, 1550-1560 y Nebrija. Muchísimas gracias, Elena. ¿Se me entiende? Sí. Muchísimas gracias por tu amable presentación. Buenos días. Y antes de todo quiero agradecer a las organizadoras la invitación. Es un verdadero placer estar con vosotros. El tema de esta ponencia lo propuso nuestro amigo Pepe. Desde hace muchos años, Pepe se interesaba por los distintos hispanismos, como él llamaba los focos de interés, los lugares de estudio, de producción, lugares de estudio especialmente gramático-gráfico, lo que era el sujeto de predilección de nuestro amigo. Todo el mundo tiene el ejemplar, yo creo. Hay también un PowerPoint. El ejemplar es un poquito más completo porque tiene un apéndice que es bastante, el apéndice 1, que era demasiado largo para ponerlo en una diapositiva. Okay. Esto es el guión. Pues la tierra a la que vamos a viajar durante media hora y lo que nos dará la ocasión de rendir homenaje al querido colega y maestro, esta tierra es Flandes y la época es la mitad del siglo XVI, cuando se publicaron en los Países Bajos meridionales, Flandes, las 3 primeras gramáticas del español consecutivas a la de Antonio de Nebrija, otro maestro salmantino de origen andaluz. Las 3 gramáticas aparecieron en 1555, es el primer anónimo de Lovaina, en 1558 en Amberes, la gramática de Cristóbal de Villalón, y en 1559 la segunda gramática anónima que con casi seguridad se puede atribuir a Furio Seriol. De hecho, como podéis ver en el ejemplario, no en una de las diapositivas,
El ámbito, la gama de publicaciones dedicadas a la lengua castellana y publicadas en Flandes fue mucho más amplio. Cabe mencionar la publicación del vocabulario trilingüe impreso por Wilhelm Forstermann en 1520, con una segunda edición 10 años más tarde, una gramática latina en español, con una breve introducción sobre principios de gramática de Tamara, 1550, publicación en Amberes, las ediciones del vocabulario políglota de Nobel de Berlaumont, que incluyen el español, con las ediciones de Bartolomé Gravio en la década 1550 hasta 1560, y finalmente el manual de conjugaciones, manual multilingüe, impreso por Jan van Waasbergen, compuesto por el maestro de lenguas Gabriel Meurier, 1558, y segunda edición 1568, primera edición 58. Vamos a presentar los dos lugares de publicación de las gramáticas. Lovaina. En Lovaina, antigua capital del Brabante y ciudad universitaria, famosa por su Collegium Trilingüe, las gramáticas anónimas de 1555 y 1559 fueron impresas por el impresor oficial de la universidad, Bartolomé Gravio. Bartolomé Gravio, que tenía su taller en la casa llamada El Sol Dorado de Gulden Zonne, es la parcela en color morado, que a finales del siglo XVI se vendió y se incorporó con una cervecería y que finalmente va a ocupar casi todo el rincón. Es la cerveza que finalmente vence a la gramática. Segundo lugar, Amberes. Aquí tenéis un pequeño listado de las gramáticas y también hay una gramática del italiano publicado el mismo año que la primera gramática anónima del español. Amberes, metrópoli comercial que había tomado la sucesión de Brujas, no tenía universidad, pero contaba con más talleres de imprenta que Lovaina y con gran cantidad de maestros de lengua. En Amberes, Roland van den Dorpe y Wilhelm Forstermann imprimieron a inicios del siglo XVI vocabularios multilingües. A partir de los años 1530, algunos impresores se especializaron en la impresión de obras españolas. De los talleres de Martín Nucio y de Jan Stelzio salieron decenas de obras españolas o traducciones en español. Guillermo Simon, el impresor de la gramática de Villalón, tuvo una actividad un poquito más modesta. Imprimió en 1555 una edición del Lazarillo y también el libro de la vida y crónica de Gonzalo Hernández de Córdoba. Y en 1556 una edición de la Suma de Doctrina Cristiana de Constantino Ponce de la Fuente. Pero Simón parece era más activo como editor, librero, que como impresor. Es posible que a través de sus relaciones con impresores, por ejemplo, Nucio imprimió para él, que a través de sus relaciones con impresores y correctores en Amberes, por ejemplo, Juan Martín Cordero, que Simón haya podido entrar en contacto con Villalón, o que por lo menos haya recibido la copia del manuscrito de la gramática para imprimirla.
¿Qué tal de la recepción o de la repercusión flamenca de Nebrija? Pues antes de emprender el estudio comparativo de Nebrija y de su posteridad flamenca, cabe insistir sobre 2 puntos. Primer punto, Nebrija ejerció su influencia principalmente a través de su obra gramatical y lexicográfica ligada a la lengua latina. Es la recepción del Grammaticus Latinus, Nebrija Grammaticus Latinus. Y en el campo de la descripción del castellano también hay que mencionar el papel de sus reglas de ortografía. Segundo punto, segunda observación, esta se refiere al corpus que iremos arrastrando. De las 3 gramáticas publicadas en Flandes entre 1555 y 1559, solo una menciona a Nebrija. Se trata de la gramática de Villalón. Villalón cita a Nebrija pues solo para criticarlo, y lo hace ya en el Proemio al lector. Es un pasaje que ya hemos visto, creo, el jueves pasado, donde acusa a don Antonio de Nebrija de haber escrito un arte latinizado del castellano. Y en el texto mismo de la gramática critica a Nebrija por la multiplicación injustificada de los tiempos verbales, con referencia a su gramática latina, pero con implicación para la descripción del castellano, y también critica a Nebrija por la calificación errónea de ciertos verbos como neutros. Las gramáticas anónimas de Lovaina nunca mencionan el nombre de Nebrija. Podemos pasar al estudio comparativo. En primer lugar, la arquitectura de la gramática. La gramática de la lengua castellana de Nebrija, en su concepción doctrinal, se compone de 4 partes: ortografía, prosodia, etimología, sintaxis. Ninguna de las gramáticas flamenca aplica esta división. La gramática anónima de 1559 la menciona, pero no la pone en práctica, ya que omite la prosodia y la sintaxis. La gramática anterior, la gramática anónima anterior de 1555, contiene una breve parte ortográfica, pero por el resto es esencialmente un tratamiento de las partes de la oración. Villalón excluye la prosodia de su gramática y coloca la parte ortográfica al final. En Villalón hay una parte de sintaxis que no está en las 2 anónimas de Lovaina, y ahí hay algunos puntitos innovadores con respecto a Nebrija. Podemos pasar a la macro y microestructura de la parte morfológica, que es el núcleo de las gramáticas. Nebrija había reconocido 10 partes de la oración, colocando la interjección dentro del adverbio, como lo hacían los gramáticos griegos, pero añadiendo el gerundio y el nombre participial infinito. Ya se ha hablado de esto. Sus 2 innovaciones tuvieron poco éxito en Flandes, y no solo en Flandes. Lo que se mantiene de manera estable es el esquema tradicional, con partes de la oración que se dividen fundamentalmente en clases nominales, clases verbales y semiverbales, y clases no flexivas, indeclinables. Esta macroestructura se desarrolla después en una microestructura que vuelve alrededor de los rasgos característicos y de su implementación
en distinciones formales y en parte distinciones semánticas. Es la microestructura de los accidentes y de las realizaciones de los accidentes. El formato macro y microestructural está fundamentalmente presente en las gramáticas de Flandes. Quizás la diferencia más tangible con Nebrija es que el gramático salmantino había explicitado justamente esta macro y microestructura y que había construido casi linealmente su gramática según la estructura que se puede llamar una estructura en forma de escalera. Una parte de la oración, sus accidentes y las realizaciones de los accidentes. No obstante, dentro de este formato estable se pueden observar ciertas variaciones. Y a veces se trata de una variación muy interesante. Por ejemplo, es el caso del pronombre que voy a resumir muy sucintamente. Ustedes tienen las citas y también en las diapositivas. Nebrija había definido el pronombre y había enumerado los 7 accidentes del pronombre: especie, figura, género, número, persona y lo que él llama la declinación por casos. Vialón da una breve definición del pronombre, pero en general cita, no cita, pero toma la postura de Briciano y dice que hay 12 pronombres, lo que realmente son clases o paradigmas de pronombres. En las 2 gramáticas de Lovaina hay un tratamiento que de hecho respecta el accidente de la especie, pero como podéis ver en el ejemplario y en las 2 diapositivas que se siguen, la colocación de la distinción entre pronombres primitivos y pronombres derivados es diferente. En la gramática de 1555, los derivados, los pronombres derivados o derivativos, constituyen una serie. En la de 59 constituyen una subseries de los pronombres que podemos llamar pronombres personales. También, por ejemplo, en el tratamiento de los pronombres demostrativos hay diferencias muy interesantes que había discutido en la comunicación en el primer congreso sobre la gramática castellana, las gramáticas del castellano y su codificación. Paso a un apartado que he llamado problemas de clasificación y de subclasificación. De hecho, para hacer una gramática hay que pasar por lo menos cuatro operaciones. Segmentación, lo que incluye la notación; identificación, lo que incluye la gestión de alomorfía condicionada fónicamente o categorialmente. Después, la caracterización y categorización y clasificación y subclasificación. Y se puede seguir con una quinta etapa, la de correlación entre estructuras. Voy a hablar solamente de la actividad de clasificación y de subclasificación y voy a apuntar algunos problemas de clasificación en las gramáticas flamencas. Primer punto, la declinación nominal. Nebrija había rechazado la declinación en los nombres. Declinación del nombre no tiene la lengua castellana, salvo del número de uno al número de muchos, pero la significación de los casos distingue por preposiciones.
Según Villalón y la gramática anónima de 1559, la segunda, no hay realmente declinación en castellano, pero sí hay una correspondencia, una respondencia, como lo dice la... como lo dice la segunda gramática anónima. Voy a ver si estoy bien. No, tengo que... Aquí. No. Nebrija, pero declinación. Ok, sí, es esto. En la gramática anónima de 1555, la primera, encontramos la afirmación de que los casos se distinguen por el artículo, pero al mismo tiempo se habla de 7 terminaciones. Las terminaciones de los nombres varias son. Casos tiene 7. Realmente en los paradigmas, el autor de la gramática, de la primera gramática anónima de Lovaina, da solo 5 casos para los artículos y 6 para los nombres. Segundo punto, la diátesis verbal. Si todos los autores son conscientes de que no se puede mantener la división tradicional entre voz activa, voz pasiva, voz neutra, voz común, voz deponente y voz impersonal, los posicionamientos divergen en lo que se refiere al número de voces que se reconocen. Nebrija, siguiendo en su gramática sobre la lengua castellana una pauta formalista, o básicamente formalista, empieza por reconocer solo la voz activa. Pero dice que la expresión de un padecimiento se hace normalmente por la construcción ser y participo del pasado. Y reconoce también otra expresión de una significación pasiva a través de la construcción activa con el pronombre reflexivo. De manera análoga, reconoce que la construcción de un verbo en la tercera persona singular con el pronombre se puede corresponderse con la voz impersonal del latín. Se dice que equivale a dicitur. La anónima de Lovaina de 1555 mantiene una voz activa y una voz pasiva, apuntando a que esta última se expresa por medio de auxiliares. De la voz neutra se dice que pocas veces se hallará, pero no se dan ejemplos. Y hay mención de un impersonal, pero sin más explicaciones. En Villalón encontramos la gama más amplia, ya que el licenciado Villalón adopta una perspectiva semántica o semanticista. Reconoce la voz activa, la voz neutra, son los verbos intransitivos, una voz pasiva, que es limitada léxicamente a 3 verbos, padecer, morir y ser, y limitado sintácticamente a la construcción ser y participo del pasado. Y además, Villalón reconoce una voz impersonal. La posición más estricta y más nítida es la que se encuentra en la gramática anónima de 1559. Para este autor, la lengua vulgar de España, como la denomina, tiene solo el activo como voz propiamente dicha. La expresión de la pasiva se hace por rodeo o por circunloquio. Tercer punto, el modo verbal. A ver cómo... Aquí está. En la cuestión de los modos verbales encontramos bastante conformidad. Tanto en la gramática anónima de 1555 como en la de Villalón se mantienen los 5 modos ya distinguidos por Nebrija: indicativo, imperativo, optativo, subjuntivo, infinitivo. A esta línea tradicional se opone el autor de la segunda gramática anónima de 1559, que defiende un posicionamiento descriptivo y terminológico innovador. Como término alternativo de modos, el autor utiliza el término compañías,
y en su clasificación defiende una posición original. Al lado del indicativo, del imperativo y del subjuntivo y del infinitivo, propone una unificación bajo la designación de modo común. Paso a cuestiones de terminología. De manera muy selectiva, porque pues, en la versión publicada he intentado dar un listado de las opciones terminológicas en lo que se refiere a la terminología de los modos y tiempos. Y son en total unos 12 cuadros. Aquí voy a limitarme a destacar algunas observaciones de relevancia general. Primera observación, que no tiene nada de sorprendente, es que la terminología de las partes de la oración y de los accidentes, tanto en hebrija como en las gramáticas flamencas, es fundamentalmente la terminología de la gramaticografía latina o greco-latina. Lo interesante es que esta terminología se ha prestado a un empleo flexible. Se sigue hablando de caso, pero no con referencia a desinencias cambiantes de formas nominales o pronominales, sino a la expresión de funciones correspondientes a los casos latinos. Otro ejemplo, un poquito más espectacular, es la flexibilidad que se nota en el empleo del término artículo en Villalón, que utiliza el término con referencia a los elementos indeclinables. Pero también en dos lugares utiliza artículos con referencia a los pronombres demostrativos. Esto es una herencia de la gramática latina de la Baja Antigüedad. La segunda observación es que en lo que se refiere a los géneros de los nombres o a los tiempos verbales, se nota una variedad terminológica considerable. He puesto en el apéndice 2 del ejemplario una muestra con la terminología de los tiempos del indicativo. Ahí también he añadido la terminología de Meurguet. Y en aquel cuadro, pues he unificado un poquito justamente para economizar el espacio. He economizado la mención de las formas verbales. Por ejemplo, no he distinguido entre el empleo de haber con H o la grafía con H o sin H de haber, por ejemplo, o la alternancia entre V y OV, etc. Mi tercera observación concierne a la innovación terminológica propiamente dicho. Dejando de lado la terminología grafofonética utilizada en la gramática de 1559, que tiene una parte muy interesante sobre este, voy a apuntar solo 3 particularidades terminológicas. Primera particularidad es el uso del término reciprocación en la gramática de 1555 para definir el valor de la forma mismo. Segunda particularidad, ya mencionado, el término compañía en la gramática de 1559 para los modos. Y finalmente, el término orden, también en la gramática anónima de 1559, para la distinción de niveles dícticos. Y el autor emplea orden con 2 géneros, una vez masculino, otra vez femenino. Última observación, en cierto sentido metaterminológica, mi última observación se refiere al posicionamiento del gramático con respecto a su terminología. Es bastante raro que en las gramáticas del Renacimiento se encuentre una reflexión teorizante a propósito de la terminología. Hay excepciones, por supuesto, Sanctius y, en mayor medida, por ejemplo, Escalígero. Pero en general, los autores se contentan con adoptar una terminología existente. O a lo mejor, si proponen un nuevo término, no entran en una discusión metaterminológica.
Pues en el corpus de las gramáticas flamencas he encontrado un pasaje bastante interesante en la gramática de Villalón. El licenciado Villalón, a pesar de su ambición de escribir un arte realmente castellano, reconoce la necesidad de recurrir a la terminología latina, evitando así una duplicación, lo que él llama un pliego de papel, una duplicación con la lengua vernácula. Paso al último apartado. Temas de ideología. Sabemos que el lenguaje es un arma cargada. Language, the loaded weapon, es el título de una obra de Dwight Bollinger. Pues también la descripción de lenguas conlleva una carga ideológica. Y voy a examinar rápidamente algunos reflejos de posicionamientos ideológicos que conectan la obra de Nebrija con las gramáticas publicadas en Flandes. Y voy a distinguir dos tipos de ideología, una ideología conectada con la lengua y una ideología, o el campo de ideología conectado con la figura del gramático. Ideología de la lengua. En lo que concierne al objeto de descripción, la lengua, se pueden distinguir por lo menos 3 puntos de relevancia ideológica. Primero, el etiquetaje de la lengua descrita. Segundo, la visión del desarrollo histórico de la lengua. Y finalmente, las perspectivas que se abren para la lengua. El nombre de la lengua, primer punto. Pues para Nebrija, la lengua descrita en su gramática de 1492 es el castellano. El objeto de sus esfuerzos es nuestro lenguaje castellano. Para Villalón, lo mismo. Villalón se sitúa en la misma línea. De manera constante y unívoca se sirve de la palabra castellano. Lengua castellana, nuestra lengua castellana, el hablar castellano, etc. Encontramos una terminología diferente en las gramáticas anónimas de Lovaina. En la gramática de 1555, la lengua descrita viene designada como lengua española, a veces escrita con H, a veces sin H. Aunque el autor reconoce que sería más correcto, nosotros diríamos del punto de vista glotopolítico, sería más correcto de llamarla castellana. El autor de la gramática de la segunda anónima de Lovaina de 1559 adopta una posición terminológica bastante personal. Ustedes tienen la cita completa, o casi completa porque el pasaje es aún más largo. Y el autor ofrece una argumentación, como se puede ver, bastante circunstancial o circunstanciada. Menciona las denominaciones lengua española, lengua castellana, pero expresa su preferencia por la designación reivindicada por él, que figura en el título de la obra Lengua vulgar de España. Segundo punto ideológico, en la ideología de la lengua, el desarrollo de la lengua. Si las dos gramáticas de Lovaina insisten esencialmente sobre la idea de que la lengua española es finalmente una corrupción del latín, Nebrija había alabado la elaboración progresiva del castellano desde los tiempos de Alfonso X el Sabio. Pues en su gramática, Villalón reproduce casi literalmente el texto de Nebrija. Tercer punto, las perspectivas para la lengua. Nebrija había esbozado una gran expansión territorial, cultural de la lengua castellana. Además, al dedicar su trabajo
su trabajo a Isabel la Católica, dejaba en manos de la reina de Castilla lo que él llama el momento de la lengua. En las dos gramáticas anónimas de Lovaina no se entra en una visión del futuro, aunque el impresor Bartolomé Gravio, en el prólogo de la primera gramática anónima de 1555, destaca la importancia de conocer el español y habla del prestigio creciente y crecido del español. Vialón recoge la misma idea y más de medio siglo después de Nebrija apunta el progreso cumplido por lo que él llama esta dichosa lengua. Pasamos a la ideología de la figura del gramático. Se sabe que autores de gramáticas se atribuyen una función simbólica con carga ideológica. Pues Nebrija, como sabemos todos, Nebrija se había atribuido 3 misiones. La de codificar, fijar la lengua, la de contribuir a un alzamiento intelectual y la de enriquecer la nación. Tales ambiciones están ausentes de las dos gramáticas anónimas de Lovaina, ya que su función es facilitar al extranjero, al usuario extranjero, el aprendizaje del español. Pero Vialón, autor de una gramática destinada a un público español, es consciente de lo que él llama el valor y lo que él llama la elegancia y perfección del castellano. Y se atribuye, tras las huellas de Nebrija, la misión de arreglar la lengua, de engrandecer la nación y de contribuir al prestigio de la lengua. Son casi 3 pasajes paralelos a los de Nebrija. Paso a la conclusión. Las gramáticas del castellano publicadas en Flandes en la década 1550-1560 nos colocan en la continuidad material directa de la obra de Nebrija. Pero la continuidad factual no conlleva una continuidad doctrinal en el sentido de una herencia transparente. De hecho, si no se puede negar cierta repercusión de la obra total de Nebrija en la producción flamenca, cabe poner de relieve que se trata de una recepción mezclada, difusa, fragmentaria y a veces crítica. Recepción mezclada porque observamos huellas tanto de la gramática latina de Nebrija como de la gramática del castellano y de las reglas de ortografía. Y con referencia a la gramática sobre la lengua castellana, importa subrayar que quizás su libro quinto haya sido más útil para los autores de las gramáticas anónimas de Lovaina que los 4 primeros libros. Recepción difusa, porque la doctrina gramatical de Nebrija no llegó como modelo cerrado y operativo a los autores de las gramáticas publicadas en Flandes. Ninguno de los autores adoptó el procedimiento estándar de Nebrija en la aproximación de las partes de la oración, es decir, definición, explicación etimológica, enumeración de los accidentes, especificación de los accidentes. Son trozos de estos tipos de información que aparecen en cada una de las gramáticas flamencas, pero nunca de manera coherente, nunca de manera sistemática. Recepción fragmentaria, porque justamente en combinación con la recepción difusa
observamos un empleo parcial del modelo nebrijense. La cuadripartición de la gramática en la obra de Nebrija viene mencionada solo en la gramática anónima de 1559, pero en la práctica el autor prescinde de las partes prosódica y sintáctica. La gramática de 1555 ni siquiera alude a una división de la materia gramatical y se limita a la exposición de las partes de la oración. Vialón trata de la ortografía, pero desplazada al final de su gramática, trata de etimología, de sintaxis, pero omite la prosodia. De manera global, se puede decir que las 4 partes en las que se divide la obra de Vialón son a la vez una distorsión, una fragmentación y una modificación conceptual de la obra de Nebrija. Recepción crítica, y eso tanto de manera explícita como de manera implícita. La crítica explícita la encontramos en Vialón, quien cita a Nebrija reprochándole su sesgo latinizante. Además, Vialón, como sabemos, propone una clasificación de las partes de la oración muy divergente de la de Nebrija. Y a este propósito, cabe realzar que la proposición de Nebrija de reconocer 10 partes de la oración no tuvo éxito. Críticas implícitas nos parecen ser el abandono de la distinción de los 7 géneros para los nombres y la no admisión de 5 casos nominales, salvo en la gramática anónima de 1555. Pero la obra de Nebrija, la obra gramatical de Nebrija, no ha sido una camisa de fuerza inflexible, sino un dispositivo de almacenamiento abierto. Un dispositivo bien pensado, pero abierto a retoques y a cambios más profundos. Y creo que ahí mismo reside el mérito del gramático salmantino. Y terminaré con unas palabras de gratitud a ustedes, a los organizadores y a su plantilla, y gracias a Pepe. Gracias a ti, Pierre, por esta intervención. Y aunque tenemos 5 minutos de retraso respecto al acto de clausura, si alguien desea formular alguna pregunta o algún comentario al profesor Schwiegers. Bien, pues si no hay ninguna pregunta, damos por terminada esta conferencia de clausura para que se proceda a la clausura.